Al finalizar el año 2019, se emite un reporte en el que se anuncia un nuevo virus, el COVID-19, originado en la ciudad de Wuhan, China, siendo un virus difícil de controlar, tan difícil de controlar que llegó hasta los países latinoamericanos, por medio de un hombre brasileño de 61 años que provenía de un vuelo de Italia, llegando el virus en un momento crítico para los países latinoamericanos, ya que muchos sufrían de crisis financieras o de crisis de orden público debido a manifestaciones o guerras internas, también de la polarización política, llevando esto a que las medidas tomadas por los países latinoamericanos ya no tuvieran la misma credibilidad que tenían antes. La pandemia trajo medidas desesperadas ante algo nunca antes visto, teniendo impactos tanto en lo social, lo económico y lo político. Los principales impactos en lo social fueron el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento de la pobreza y el aumento del crimen. Esto debido a la cuarentena estricta que se rigió. Los principales impactos económicos fueron una economía decreciente, trayendo la crisis económica más grande desde el año 2009. También hubo aumento del desempleo y el aumento de la deuda externa. Esto para que los países tuvieran más dinero y pudieran sobrellevar de mejor manera la pandemia. Los principales impactos políticos fueron el debilitamiento de la democracia y de los gobiernos en general de Latinoamérica, debido a que se encontraron malas gestiones del dinero de los países y también diferentes casos de corrupción, esto haciendo que los países tuvieran menos credibilidad ante su pueblo. Las medidas tomadas por los países en América Latina para hacer cumplir el distanciamiento social han provocado cambios tanto en la vida escolar, familiar, laboral y sanitaria de millones de personas. Esto ha provocado que los gobiernos hayan declarado en emergencia nacional dentro de sus territorios, reduciendo la tasa de infección con el cierre de centros comerciales, bares, cines, restaurantes, universidades y colegios. A su vez, se han implementado cuarentenas obligatorias, restricciones en la movilidad terrestre con los bloqueos en las fronteras y restricciones en la movilidad aérea. La ONU y la Organización Panamericana de la Salud se han pronunciado frente a la situación del territorio, proporcionando colaboración a países como lo son Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y Perú en la protección del personal sanitario, brindando capacitaciones sobre la adquisición de materiales y de esta manera evitar tanto los contagios. Otra de las estrategias utilizadas por los gobiernos son las medidas de protección social, con la entrega de medicamentos, alimentos, suspensión del pago de servicios básicos como la energía y el agua, y a su vez subsidios monetarios. Dentro de las políticas fiscales, los países han retrasado los plazos para la declaración de impuestos para algunos sectores económicos y también flexibilidad al momento de redirigir presupuestos estatales. Incluso han aumentado los presupuestos de sus sistemas de salud en cuanto a la infraestructura de los hospitales, las camas y suministros médicos. Han formulado estrategias en las redes de protección social y créditos para afrontar la liquidez de las pequeñas y las medianas empresas. La población de América Latina se ha convertido en el epicentro de la pandemia actualmente en el mundo. Es evidente que las medidas sanitarias básicas como el constante lavado de manos, el uso obligatorio de tapabocas y la implementación del gel antibacterial en los lugares públicos son mecanismos difíciles de seguir para la población. La democracia en América Latina se podría considerar como un régimen inestable en el continente y muy reciente. Esta forma de gobierno se consolida en el continente latinoamericano en una primera instancia en las guerras de independencia situadas en el siglo XIX, claramente influenciadas por la Revolución Francesa, exceptuando a Brasil, que tuvo un proceso mucho más pacífico en cuanto a sus cambios de monarquía a su actual régimen democrático. Sin embargo, durante el siglo XX, muchas democracias de varios países del continente llegaron a tener ciertas rupturas, adoptando fenómenos como la corrupción, la violencia, el clientelismo, narcotráfico y demás factores, o incluso fueron reemplazadas por regímenes autoritarios. Esto complicó el crecimiento de los regímenes democráticos en el continente, impulsando la creación de dictaduras en los diferentes países latinoamericanos, creando desequilibrio y viendo sus consecuencias hasta el presente. Ahora bien, en la actualidad se vive un contexto en el que las democracias se han llegado a consolidar como la principal idea de gobierno y siguen constante crecimiento en la gran mayoría de los países latinoamericanos. En América Latina, la democracia moderna ha presentado varios problemas en distintos países, y esto se ha evidenciado por la baja confianza en las instituciones, la polarización, el auge de los movimientos sociales, la inestabilidad política, el surgimiento de las élites y su manipulación dentro del panorama político, y menos libertades en los medios de comunicación y demás factores. Partiendo desde el ámbito que vivían los gobiernos democráticos en América Latina antes de la llegada de la pandemia, en el que se pudo evidenciar un auge en los movimientos sociales y un gran papel que juegan las protestas en estos últimos años,
Se ha visto que esta forma de gobierno ha empezado a tener muchas fragmentaciones y los fenómenos ya mencionados se han empezado a notar aún más en la población. Primero que todo, hay un desequilibrio en el poder político, en el sentido en que muchos países del continente han llegado a estar en estado de emergencia en la situación actual del COVID-19. Una medida en el que el Ejecutivo toma la vocería para generar políticas públicas y así contrarrestar las amenazas, como en este caso una amenaza mundial como lo es el COVID-19. Sin embargo, en algunos países se ha prestado este momento para la corrupción y el clientelismo que aumenten en cierta manera. Por otro lado, no todo es malo. La pandemia genera un avance en cuanto a la implementación de tecnologías y esto ha facilitado a cierta población que no ha ejercido una participación política adecuada mucho antes de que llegara la pandemia. Además, se ha denotado mucho la participación en cuanto a redes sociales como Twitter, Facebook y demás canales de participación en las aplicaciones. Esto en sí ha ayudado a que la gente pueda realmente ejercer sus derechos democráticos frente a lo que sucede actualmente. Frente a las percepciones sobre la democracia antes y durante la pandemia, se puede decir que el territorio enfrenta un periodo de crisis provocadas en gran medida por la desconfianza de los habitantes hacia sus gobiernos. La Corporación Latinobarómetro, encargada de observar 18 países de América Latina por medio de indicadores de opinión y comportamientos, fue la encargada de analizar las percepciones regionales hacia las actitudes políticas de los gobiernos. Durante el 2018, la población se mostró inconforme con la política que se estaba desarrollando en sus países, disminuyendo el apoyo hacia los sistemas democráticos en la región. Las personas que mantuvieron su postura en apoyo al sistema solo fueron del 16%. Con eso se puede ver que los países de América Latina ya tenían percepciones bastante negativas de sus gobiernos y con la llegada del COVID se fueron incrementando. Todo esto como el resultado de las malas gestiones por parte de los líderes políticos. Otras investigaciones presentadas por organizaciones de manera aleatoria arrojan que los jóvenes entre 16 y 24 años presentan opiniones desfavorables, mientras que las personas que tienen entre 45 y 64 años presentan percepciones favorables hacia las democracias de sus países. La popularidad de los líderes es otro factor clave donde se mostró que en países como México, Colombia y Argentina, los ciudadanos no volverían a votar por los presidentes que tienen actualmente. A su vez, estos resultados arrojan que durante la pandemia el consumo y búsqueda de información referente al virus se incrementa. Países como México, Brasil y Colombia reportaron tener desconfianza en sus medios de comunicación tradicionales. Investigaciones como las del Instituto Independiente B Democracy puso en contexto la gestión durante la pandemia y los riesgos que presentan para las democracias. Los resultados demuestran que países como Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y El Salvador presentan abusos de poder, restricción a la libertad y derogaciones de los derechos ciudadanos. Todos estos casos son señales de que los sistemas de gobierno en América Latina se encuentran en un declive. Esto a su vez provoca la mala percepción de las democracias en la región. As the world confronts COVID-19, democracy is crucial in ensuring the free flow of information, participation in decision-making and accountability for the response to the pandemic. Yet, since the beginning of the crisis, we have seen the emergency used in a range of countries to restrict democratic processes and civic space. This is especially dangerous in places where democracy's roots are shallow and the institutional checks and balances are weak. The crisis is also highlighting and aggravating long neglected injustices, from inadequate health systems to social protection gaps, digital divides and unequal access to education, from environmental degradation to racial discrimination and violence against women. Along with the profound human toll, these inequalities are themselves threats to democracy. Well before the pandemic, frustration was rising and trust in public authorities was declining. A lack of opportunities was driving economic unease and social unrest. Today, it is clear that governments must do more to listen to people demanding change, open new channels for dialogue, and respect freedom of peaceful assembly. On this International Day of Democracy, let us seize the pivotal moment to build a more equal, inclusive, and sustainable world with full respect for human rights.